Quiero que vean detenidamente ustedes junto conmigo esta estructura. Lo llamativo de esta estructura es que en la planta baja, acá en nivel 0, nosotros tenemos una zona libre de columnas y las columnas recién aparecen en el nivel superior. Esta es una estructura bastante peculiar y probablemente algunos de ustedes ya se estén dando cuenta qué tipo de estructura es. Los que sepan el nombre de la estructura, porque no la voy a mencionar en el video, el nombre no lo voy a mencionar, déjenlo en los comentarios de este video. Y los que no sepan de qué tipo de estructura se trata, díganme si creen ustedes que la estructura funciona o no. Esta estructura consiste en obviamente dos losas. Podemos tener más hacia arriba, pero como les decía, la peculiaridad de esta estructura es que no tiene columnas abajo, pero que sí tiene columnas arriba. Vamos a explicar por qué este tipo de estructura sí puede funcionar. Cuando yo tengo una estructura convencional, lo que tengo es el mismo pórtico. Imaginemos que tengo este pórtico. Bueno, tenemos dos vigas muy largas. En el modelo que ustedes han visto en 3 dimensiones, acá nosotros tenemos una luz de 20 metros. Acá nosotros tenemos los apoyos de las columnas y tenemos 20 metros de luz. En una estructura convencional, como les digo, generalmente nosotros necesitaríamos una viga de una altura, de un peralte, más o menos de 2 metros para absorber esta luz de 20 metros. Quiere decir que esta viga de acá necesita ser de altura de 2 metros, un 80 a 2 metros y de ancho, digamos, unos 70 centímetros, así, para recién poder resistir las cargas que se le sean impuestas y además para poder deformarse lo suficientemente poco como para que la estructura sea habitable. Sin embargo, esta altura de 2 metros ya es inconcebible para una estructura corriente. Si nosotros volvemos acá a la estructura que he modelado virtualmente en la maquetita virtual, ustedes van a notar que estas vigas en realidad no tienen un peralte más allá de los 70 centímetros. Y es justamente gracias a las columnas que yo tengo acá arriba que nosotros podemos lograr, digamos, deformaciones bastante pequeñas en toda esta estructura a pesar de la luz tan grande que tenemos abajo. Ahora bien, antes de entrar a la explicación de cómo funciona esto, ustedes van a tener seguramente sus objeciones. Las objeciones son de que en zonas sísmicas se tiene muy poca redundancia acá en la zona de acá abajo, de que probablemente acá abajo se forme, de hecho se genera el fenómeno de piso débil, porque nosotros tenemos un bloque muy rígido acá encima y acá abajo tenemos una zona bastante flexible. Y eso es cierto. Sin embargo, si nosotros tenemos columnas acá lo suficientemente robustas como para que las cargas axiales sean bajas respecto a la resistencia de la columna, entonces este elemento de columna se vuelve bastante dúctil, ya no tiene una falla muy frágil, y una manera de evitar eso, o sea, de evitar este piso débil, es justamente teniendo columnas bastante robustas acá en la planta baja, que sí se nota en el modelo, porque nosotros tenemos columnas que ustedes pueden ver aquí, a ver, tal vez desde esta otra vista, nosotros tenemos columnas bastante más gruesas en el piso de abajo que en los pisos superiores, ¿no? Pero bueno, eso ya hablando de zonas con alto riesgo sísmico. De hecho, estas estructuras podrían funcionar tal vez no tan bien en zonas de muy alto riesgo sísmico, pero sí muy bien en zonas de riesgo sísmico intermedio abajo, ¿ok? ¿Cuál es el uso? Generalmente estas estructuras se las utiliza mucho cuando vamos a tener salones de fiesta acá abajo, o probablemente incluso salas de cine o de teatro, y donde se quieren aprovechar en altura ambientes superiores que ya generalmente son ambientes de mantenimiento o incluso de oficinas. A ver, volvamos entonces a la teoría. Como les decía, si nosotros hacemos este tipo de estructura, nosotros necesitaríamos peraltes muy grandes de viga, ¿no? Sin embargo, si nosotros modelamos la misma estructura y le ponemos columnas intermedias, aquí vamos a ponerle columnitas intermedias, automáticamente esta estructura se vuelve más rígida. Para que se entienda mejor el fenómeno, vamos a imaginar el siguiente experimento. Imaginen que nosotros tenemos dos apoyos acá, y en estos dos apoyos nosotros colocamos una tabla y encima de esta primera tabla una segunda, y aplicamos una carga. En el momento en el que nosotros aplicamos la carga, estas dos tablas trabajan independientemente
distribuyendo la carga, digamos, mitad a una tabla y mitad a la otra tabla. Eso debido a este fenómeno de deslizamiento que tenemos entre las dos tablas. Cuando en la superficie de contacto, cuando las dos tablas se deforman, se deslizan una sobre la otra, cada una de las tablas va a funcionar de manera independiente. Y si ustedes hacen el experimento de colocar la carga en una tabla encima de la otra, se van a dar cuenta de que existe este deslizamiento relativo de las superficies de contacto de ambas tablas. ¿Ok? Eso hace, como les digo, que cada tablita funcione independientemente respecto de la carga. Si nosotros, por el contrario, a estas dos tablas las clavamos con estos clavitos o las empernamos, lo que estamos impidiendo es que la superficie de contacto entre las dos tablas se deslice una independientemente de la otra. ¿Qué logramos con eso? Con eso logramos que estas dos tablas funcionen de manera monolítica. Y al final, lo que eso logra es que estas dos tablas funcionen como si fuera una sola. Si nosotros dibujamos la sección transversal de estas dos tablas como si fueran una sola, si las dos estuvieran divididas estarían así, pero como las estamos uniendo con elementos de corte, entonces tenemos una sola tabla. La inercia de esta sección va a ser mucho mayor que la inercia de las dos tablas funcionando independientemente. Así. ¿Y por qué me interesa que la inercia se incremente? Porque las deflexiones son inversamente proporcionales a la inercia. Si nosotros escribimos la fórmula de la deflexión de una tabla simplemente apoyada es 5 sobre 384 multiplicado por la carga, multiplicada por la longitud de la cuarta y dividida entre el módulo elástico y dividida entre la inercia. Generalmente la carga y la luz son factores que nosotros no podemos modificar. Lo que podemos modificar es la rigidez del elemento. Y si nosotros podemos incrementar la rigidez de la estructura simplemente colocando estos clavitos, en este caso en las tablas, entonces ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y esa es una manera muy eficiente de incrementar la rigidez de toda la estructura y es justamente lo mismo que está sucediendo en la estructura que yo les estoy mostrando. Entonces, si nosotros volvemos acá al modelito que teníamos, más o menos estamos haciendo lo mismo. Fíjense, la tabla inferior y la tabla superior están acá funcionando independientemente. Y aquí nosotros estamos conectando la estructura de arriba con la de abajo mediante esos elementos de corte. Entonces, esta estructura de aquí, esta estructura de acá abajo, cuyo nombre no lo voy a decir, léanlo en los comentarios de gente que ya sabe de qué estoy hablando. Esta estructura digamos que se comporta de una manera un poco distinta a simplemente flexionarse. Las vigas de acá arriba, vamos a cambiar de color, las vigas de acá arriba sufren, digamos, un fenómeno de flexión pura, así, ¿no? Nosotros vamos a tener un poquito de momento negativo y luego momento positivo. Más o menos este es el fenómeno de flexión que nosotros conocemos comúnmente. Pero en esta estructura de abajo, debido a todo el conjunto de elementos que están trabajando para poder sostener la carga en esta luz de 20 metros, nosotros vamos a tener al elemento de abajo, sí trabajando a flexión, pero combinada con un fenómeno, digamos, de resistencia a la tracción. O sea, los elementos de acá abajo van a empezar a funcionar más o menos como si fueran en parte pórtico, o sea, en parte como si fueran unas vigas, pero además en parte como si fueran una cercha. Esto que yo estoy dibujando acá, en celeste, es la tracción de las fibras inferiores. O sea, la viga inferior empieza a funcionar como si fuera parte de un sistema más monolítico acá. O sea, todo esto de acá empieza a funcionar como una sola viga, donde el elemento de abajo, esta viga de acá abajo, se va a traccionar y el elemento de arriba se va a comprimir, ¿no? De hecho, mejor se los muestro en el modelo. Sin embargo, quiero que vean algo. Cuando nosotros hacemos el análisis de deflexiones, si nosotros modelamos la estructura solamente mediante un sistema de columnas y vigas, como les había mostrado a un inicio, nosotros tenemos una deflexión de 11 centímetros, que es demasiado para una luz de 20 metros. Sin embargo, si nosotros
elaboramos el sistema que yo les he mostrado en el modelo en 3 dimensiones, esa deflexión baja prácticamente al 25%, o sea, 4 veces menos. Tenemos aquí una deflexión de 2.5 centímetros. Si nosotros tenemos una luz de 20 metros y la dividimos entre 480, nosotros acá vamos a tener la deflexión máxima admisible que podemos tener en una estructura. 20 dividido entre 480 nos da 4.16 centímetros, 0.046 metros. ¿Sí? Nosotros estamos con una deflexión de 2.5 centímetros, que es mucho menor a la deflexión admisible, pero acá ya nos pasamos por más del doble de la deflexión admisible. Entonces, este tipo de estructuras sí funcionan. Para mostrarles más o menos cómo se ven los esfuerzos axiales de esta estructura, vamos a irnos a un modelo de cálculo de solicitaciones. Ahí tienen las solicitaciones axiales. Acá nosotros vamos a tener esfuerzos de tracción positivos y acá arriba nosotros vamos a tener esfuerzos de compresión negativos, tal cual se comporta una viga donde las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan. Volvamos entonces, bueno, les podría mostrar las solicitaciones de cortante y también de momento flector, pero básicamente ustedes ya entienden el fenómeno. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura de este tipo, esta estructura sí funciona. Es más, podemos nosotros construir más pisos. La única restricción para que esta estructura funcione bien es que nosotros tengamos todo el vaciado encofrado, o sea, nosotros necesitamos mantener el encofrado de acá abajo una vez que hayamos terminado de construir toda la estructura. ¿Sí? No podemos desencofrar una vez construida la primera losa y luego construir las columnas del siguiente nivel. Eso no se puede, porque de esa manera estamos independizando las deformaciones del piso de abajo respecto al piso de arriba. Y para que esto funcione, todo tiene que deformarse junto. Entonces nosotros necesitamos elaborar el encofrado, vaciar las dos losas y recién desencofrar todo. ¿Ok? De esa manera, este sistema va a funcionar de manera monolítica. Si nosotros construimos más de 2 niveles, el sistema sigue funcionando y de hecho funciona mucho mejor porque acá nosotros ya tenemos un sistema monolítico de 3 niveles. Entonces tenemos fibra inferior de la viga y fibra superior de la viga, donde nosotros tenemos un peralte mucho más alto y las deflexiones acá abajo, o sea, las deflexiones acá al centro de la luz van a ser incluso menores. El asunto y lo difícil de entender como de construir es que nosotros tenemos que mantener el encofrado acá abajo hasta que esté todo construido. O sea, no podemos desencofrar aquí abajo mientras construyamos los 2 últimos niveles, que es lo que generalmente se hace en una estructura convencional. Por tanto, nosotros tenemos que calcular la robustez, la sección, el tamaño, la sección transversal de nuestros encofrados, de nuestros puntales acá abajo, para que nos resistan toda la carga de la estructura de acá arriba, ¿no? Entonces vamos a necesitar seguramente puntales 3 veces más gruesos, porque ya no es cuestión de resistir solamente la carga de este nivel, sino de todos los niveles de más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, digamos, el resumen de cómo funciona esta estructura. Quisiera que me comenten sus apreciaciones en los comentarios, como siempre. Y bueno, seguramente van a surgir muchas dudas respecto a esta estructura, que las voy a ir contestando en los comentarios o probablemente en un video siguiente. Simplemente espero haber incrementado su curiosidad por las estructuras. Nos vemos como siempre en un siguiente video. Adiós.